micrófono. La basura. Sí, bueno, es abierto. O sea, pueden ustedes hacer sus propias preguntas, sus temas. Se me ocurre que quiero saber algo sobre la basura. Pues por eso le puse de título la basura. Lo siguiente es que necesito una pregunta, ¿no? ¿Qué quisiera saber sobre la basura? ¿Qué piensa? A ver, ¿cuál será la idea del ciudadano con respecto a este tema? La basura es es un servicio público que debe de ser gratuito. O sea, el Estado está obligado a darnos ese servicio. O sea, es un tema de ahí de investigación que podría ser interesante. O sea, ¿hasta dónde? ¿Cuáles son los límites entre gobierno y ciudadano? ¿Cuáles son esos compromisos? Si quisiéramos indagar qué piensa la gente a ese respecto, quizás podríamos hacer mejores políticas públicas respecto a este tema. ¿Ok? Pero para eso necesitamos sondear a la gente. Y es a través de este medio donde podríamos alcanzar algo de lo que está pensando la gente respecto a ese tema. Entonces podríamos ahí empezar con todas esas técnicas que revisaron para el diseño de un buen cuestionario, plasmar la primera pregunta. Yo nada más le voy a poner así. No quiero meterme en polémica ahorita de cuestiones filosóficas. Entonces aquí iría la primera pregunta. Vamos a suponer que ya tenemos ahí esa famosa pregunta, donde queremos saber de instancia, ¿es el gobierno quien me lo debe de dar? ¿Es obligación? Ok. Y bueno, ya sé que contestó. Quizás la segunda pregunta, además, ahora, esta pregunta ¿va a ser abierta o va a ser cerrada? Eso también ustedes lo definen. Si la dejan abierta, las opciones que tenemos para... La pregunta ya está hecha. Ahora, la respuesta. En esta sección donde dice opción múltiple, observen que hay una flechita de desplazamiento. Le oprimen y ahí obtienen ustedes un listado de las primeras opciones, las 2, 4, 6, las 6 opciones contenidas en la primera sección, que va de respuesta breve hasta carga de archivos. ¿Sí? Más o menos. Ahí ustedes van a seleccionar cómo quieren la respuesta a esa pregunta. ¿Opción múltiple? Ok, pues si es opción múltiple, lo seleccionan, lo quieren a párrafo, que les den un párrafo como respuesta, pues entonces, en este lado, ustedes van a dejar el tipo de respuesta que quieren a la pregunta. Si la quiero yo para casilla de verificación, entonces le pongo aquí que la respuesta va a ser por casilla de verificación. Aquí es donde ustedes escogen cómo quieren
sus respuestas abiertas o cerradas. Creo que ahí no hay mayor complicación. Y la dejamos de opción múltiple. Entonces, la opción múltiple podría ser quizás un sí, quizás un no, o quizás otro, ¿no? Por ejemplo. Y ya tengo ahí las tres posibles respuestas que va a escoger el usuario a mi pregunta. Así de sencillo es. Pongo el título de la encuesta, hago mi pregunta, selecciono qué tipo de respuesta quiero y si en base a eso yo empiezo a diseñar las respuestas. Ok, ya que tengo ese tipo de pregunta elaborada, lo que hago ahora, y lo que puedo hacer, es hacer otra pregunta o agregar una selección. Ese es como que el siguiente paso lógico. En el paso 1, definí mi pregunta y definí ya mi respuesta. Ahora, ¿qué hago? En el paso 2. En el paso 2, tengo que decidir, ok, esta pregunta allá muere, o quiero hacer otra pregunta que está relacionada al tema, o de plano me voy a una segunda sección, a cambio de sección. El tema sigue siendo el mismo, pero esta pregunta se puede romper, las respuestas se pueden romper y mandarme a otra sección. Entonces aquí es donde yo tengo que definir qué va a ser mi cuestionario, ¿ok? Entonces, ya que definieron, si esa otra pregunta se va a añadir en esta sección. Si ustedes ya no quieren más preguntas en esta sección, entonces lo que haríamos, por ejemplo, voy a insertar otra pregunta en esta sección. Entonces, en este botón del más, le digo, asigna una pregunta y me manda otra pregunta. Pero esta segunda pregunta está relacionada y pertenece a esta sección de preguntas. Esa es la lógica de esta aplicación. Y aquí nuevamente tendría que escoger qué tipo de respuesta quiero. Una respuesta breve, por ejemplo, y está definido mi segunda pregunta y el tipo de respuesta que quiero. Y yo así puedo agregar preguntas o decir, ya, quiero cambiar de sección, voy a entrar a otro giro para este tema de la basura. Entonces, me voy hasta la pestaña lateral, al último, donde dice agregar sección, le doy allí clic, y entonces en automático se abre otra ventana, se corta, y ahí ya puedo asignar otro bloque de preguntas, cambiar la dinámica o cambiar el sentido y la orientación de la información que quiero. Entonces, ahí, y ya hago mi siguiente pregunta, que sería la tercera pregunta. Ya estoy en esa sección, le doy a agregar pregunta con el más, y ya la pregunta es, aquí donde dice sección del título, ahí pueden poner las instrucciones que quiere que haga el usuario,
todo lo que tenga que saber el usuario con respecto a las preguntas que se les van a hacer a continuación. Y aquí ya viene la primera pregunta de la segunda sección. Esa es la lógica. Escogen nuevamente qué tipo de respuesta quieren, cuántas preguntas van a agregar, y ustedes deciden cuándo terminar el cuestionario. Cuando lo terminan, ya no tienen nada que hacer más que visualizar su cuestionario. Los cambios se van guardando en automático. ¿Ok? Básicamente, entonces, esta pestañita que sale aquí a un costado es el que me va a permitir diseñar toda la entrevista. Es en el formato básico, agregar preguntas, agregar cuestionarios, ya luego con calmita puedo cambiar el color del fondo, agregar una foto, un logotipo de mi institución, ese tipo de cosas, y al final, ya que lo guardan, deciden enviar la entrevista. De hecho, si quieren una carpeta en específico para guardar su cuestionario, en esta carpeta, en mover a la carpeta, ahí pueden ustedes generar una nueva carpeta. Ahí a donde estoy apuntando. Agregan una nueva carpeta dentro de OneDrive. Le ponen el título que quieran, entrevistas, o más bien encuestas en línea. De junio 2010. Bueno, yo ya le puse ahí un título a mi carpeta. Para generar la carpeta nada más le doy la palomita para que te genere esta carpeta. Le tengo que dar forzosamente un clic en la palomita. Y una vez que ya está generada la carpeta, le doy mover aquí. Y ya cuando revisen en esa carpeta va a estar contenida el formulario. Bueno, así es como funciona este tipo de cosas. Una vez que acabaron con el diseño, acabaron con las preguntas, ya las revisaron, las volvieron a revisar y ya la tienen listo, pues ¿qué creen que va a pasar? ¿Para qué la hicieron? Pues para enviarla. Entonces le dan botón aquí enviar. Y a partir de ahí ya todo es sencillo porque les va a decir a qué correos o lista de correos lo van a enviar. Se va a su directorio de Gmail. Seleccionan ustedes los correos a los que quieren enviarlo, o si tienen un grupo creado, pues lo mandan a todo ese grupo, y ya todo a partir de este botón que es enviar. Y ya con eso, todo el grupo de contactos que estén en el directorio, quienes hayan sido invitados a contestar la encuesta, en el momento en que abran la encuesta y le den enviar, ustedes van a tener como resultado lo que les mostré en el formulario anterior con sus gráficas de pie, el comportamiento de las respuestas a sus preguntas. Entonces, de esta manera, así como esta y como lo comentamos antes del break, hay herramientas gratuitas para hacer este tipo
de actividad, saber qué están pensando, en qué están pensando nuestros clientes, nuestros usuarios, ¿ok? Lograr captar eso, esa información, analizarla en primera instancia gráficamente ahí, pero las preguntas abiertas y hacia dónde llevo todo esto, es que las preguntas abiertas, las que no son cerradas, esas cómo las van a analizar. Siempre yo trato de ir hacia ahí. Ok, el sí y no los puedo contar. Si lo mandé 500 veces, quiere decir que puedo tener X respuestas en sí, X respuestas en no, y si me contestaron 300, pues entonces los sí y los no al final me van a dar 300 de los 300 que respondieron a mi directorio de 500, por ejemplo, ¿no? Pero finalmente eso es un dato cuantitativo. Pero la parte quali, la parte de las preguntas abiertas, pues ahí sí tenemos un problema para analizarlo hasta ahorita. ¿Ok? Pero el que sea un problema hasta este momento analizarlo, no quiere decir que nos tenemos que limitar a hacer en nuestras encuestas preguntas cerradas. ¿Ok? Esa es la idea. No nos tenemos que limitar a eso. Podemos meter todas las preguntas abiertas que nosotros consideremos necesarios. Y hay veces que para el usuario es mejor darle opciones que decirle, dime lo que piensas, porque luego lo que mandan son preguntas sin respuesta, ¿no? Como que a los usuarios no les gusta escribir mucho, es más de seleccionar algo. Y entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Pero vaya, de que se pueden captar las respuestas abiertas, sí. Bueno, pues aquí ya tenemos el primer ejercicio práctico para cuando algún día se les ofrezca. Y también este que nos comentó, perdón, ¿cómo te llamas? Alberto. Alberto, el de Mailchimp, que me parece, bueno, yo normalmente no uso estas herramientas. En su momento usé mucho el SurveyMonkey, pero ya tiene rato que no lo uso, porque de las primeras chambas que hice en la parte de análisis estadístico era tener que hacer cuestionarios en SPSS, pero esos cuestionarios hace 30 años no existía nada de esto con las apps. Para obtener datos teníamos que programar dentro del lenguaje estadístico de SPSS los cuestionarios. Entonces, era bastante tedioso hacer este tipo de encuestas para luego mandarlas a los usuarios y capturar sus impresiones. Entonces, normalmente ahorita no estoy usándolas como una herramienta en lo particular. Bueno, vamos a seguir avanzando con nuestro material y al rato hacemos otro no break para hacer otro tipo de ejercicio que no tenga nada que ver con Gmail.
Ok, entonces en los SIS, en lo que sí puedo hacer, vamos a empezar a revisar la parte de los CADs que sí son un costo. Al menos hay 3 marcas que son fuertes en el mercado y una de ellas es Atlas T. Su desarrollo empieza en los 80s en Alemania, pero es hasta 1993 cuando sale al mercado. Entonces ahí sí se llevó un par de años su desarrollo tecnológico. Actualmente ustedes van a encontrar en su página de internet del fabricante la versión 8, que es la última. Normalmente se lleva al menos 2 años un producto en el mercado, salvo que surgiera alguna necesidad tecnológica muy fuerte, harían un cambio de versión. Es muy lento el proceso de cambios de versión. Fue una herramienta muy básica al principio, como van a encontrar ustedes en los software libres. Después de que chequen esta herramienta y cuando revisen el software libre van a decir si queda corto. Pues así y peor empezó Atlas T. Era un programa muy básico, con poca ayuda y, y tan poca ayuda que tenía un botón de help con signo de interrogación en sus versiones primeras. Y cuando tú oprimías ese botón de ayuda, en lugar de mandarte quizás el manual de usuario o un contacto a quien preguntarle, lo que te aparecía es que te saltaba una bomba y te explotaba y se reía de ti y te decía cosas así como que ¿a poco crees que necesitas ayuda si no la hay? Casi, casi, ¿no? O sea, es imposible tener ayuda. A ese grado de bromistas eran los desarrolladores del Atlas, que en su programa comercial no tenían ni siquiera esos recursos de ayuda seria como hoy los conocen. Bueno, entonces vamos a entrar a la liga del Atlas. Pues, ¿qué es? Pues ustedes ya saben qué es. Es un programa de análisis cualitativo de datos. La forma en que ustedes pueden adquirir este tipo de programas es que si compran hoy la versión 8, la versión 8 es de ustedes. Esa versión la pueden conservar eternamente, pero siempre van a trabajar con la versión 8. Lo que hacen estos y casi ya todos los programas tecnológicos de cualquier área de la ciencia es que te venden el programa y aparte tienes que adquirir como una póliza de mantenimiento anual o bianual en donde te garantizan al menos por una módica y reducida cantidad que si sale algo de 1 o 2 años tienes derecho a tener esa actualización. Versus
no comprar esa licencia, pero compras el producto, estamos en la versión 8, ¿y qué pasa si dentro de un año o dentro de 6 meses sale la versión 9 o la 10? Porque no necesariamente sale el número siguiente, pero bueno, al menos no siempre ha sido así. ¿Qué pasa si yo no contrato una póliza de mantenimiento? Pues lo más seguro es que tenga que entrar por un programa de update, de actualización, que sería un poco más caro que si hubiera tenido la póliza, pero me cuesta como un tercio de lo que del costo comercial y me actualizan a esa versión. Más o menos es así como funciona el esquema de licenciamiento. Les digo, para precios estudiantes, yo creo que andan ahorita alrededor de los 6,000 pesos. Luego hacen ferias para darles mejores precios a estudiantes y a maestros. Ahí sí hay que ponerse en contacto con un proveedor autorizado del producto en cuanto a este software. Bueno, ¿para qué plataformas hay? Hay para Mac. Tenemos ya la versión disponible para iPad y para Android. Esas versiones no las tienen que comprar, pero sí tienen que comprar la versión del ordenador. ¿Para qué funcionan las versiones de iPad y de Android? Para el trabajo de campo. Para hacer análisis básico, lo pueden descargar, lo pueden instalar, sí, no tiene costo. Ahorita, conforme vayamos viendo Atlas, les voy a ir diciendo qué sí pueden hacer con sus tablets descargando esas aplicaciones. ¿Y cuál es la idea? Que cuando esté uno en campo, pues normalmente como están ahorita las cosas, pues lo que menos quieres llevar es una laptop que cuesta de 15,000 a 40,000 pesos, si es una Mac, ¿no? Ya se va con un celular, ¿no? ¿Quién sabe? Exactamente. Entonces, hay tabletas Android que cuestan 2,000 pesos y que podrían llevarla a campo. Entonces, eso es como que más accesible. Y ya, pues los riesgosos, pues se pueden llevar su iPad, ¿no? Ahí ya depende mucho de los recursos y además de dónde voy a trabajar. Si estoy en la Torre Mayor haciendo entrevistas, pues ¿para qué saco el iPad? Digo, la tablet de 2 pilas si quiero lucirme con mis clientes haciendo las entrevistas con una iPad, ¿no? Por ejemplo. Entonces todo esto es circunstancial. Pero vaya, la herramienta está ahí para ser usada en estas plataformas. ¿Qué pasa con Mac? Imagínense ustedes, si les estoy diciendo que en los 80s el desarrollo de la herramienta era incipiente, que finalmente algo comercial, al menos en Atlas T, sale en el 93, pues se imaginan ustedes entonces lo lento que fue el desarrollo de esta tecnología para la plataforma Mac. Entonces, resumiendo, todas las funcionalidades que tiene Atlas T al día de hoy en la plataforma Windows funcionan del 85 al 90% para los usuarios Mac. ¿Ok? O sea que estamos hablando en un alrededor de un 15% de que no funciona, no existe la función para Mac. Y esto es porque el Atlas T se lanzó apenas hace 6 años en la primera versión para Mac y su evolución ha sido muy lenta dentro de esta plataforma. Entonces, normalmente cuando yo doy un curso en Atlas T,
lo trato de dar en Windows porque me gusta enseñar la mayor cantidad de funciones que tiene el programa y no estarme atorando con la plataforma de Mac. Ay, caray, es que quería enseñarles esto, pero ¿qué creen? Tienen Mac y no lo podemos hacer. Pues básicamente esa es la cuestión. Entonces, ya sabemos que hay limitantes en la versión Mac contra la versión Windows, de hecho hay una tabla, por ahí debe de estar entre el soporte a usuarios, reportes técnicos, que sí funciona en Windows y que no funciona en Mac. Y entonces en ese cuadro pueden estar revisando qué les conviene si fueran usuarios de Mac. Bueno, ¿qué pasa con la versión de prueba? El Free Trial Version. Ok. Nosotros en este laboratorio vamos a usar una versión de campus. Esa versión está licenciada al CIDE y por lo tanto la podemos usar libremente. Con la versión de prueba, que de hecho la descarga que les compartí en el Drive para cuestiones de ahorro de tiempo, de que regístrate y llenar formularios para descargar tanto esta como en vivo. De hecho fue el único paso que les ahorré, el formulario de descarga, porque luego hay que llenar un formulario, pero ya para activación. La diferencia entre la versión free y la versión de paga es que funciona todo, pero con limitantes. Por ejemplo, podemos usar hasta 10 documentos en la versión free. Podemos usar hasta un promedio de 50 códigos, creo. No, aquí está la información para que les ando inventando. Como dicen, ¿para qué inventamos el libro negro? Aquí está la información, las limitaciones de la versión free. 10 documentos primarios, o sea, 10 entrevistas, o entrevistas más fotos, o entrevistas más audios, más videos, más lo que quieran, pero no pueden superar los 10 elementos. Puedo hacer 100 citas, 50 códigos, 30 memos, 10 redes, y no puedo respaldar mi proyecto. ¿Ah? Pero todo funciona. No hay algo que no funcione. Esa es una ventaja. ¿Se acuerdan cuando les comentaba de la versión free del programa que no vencía, no tiene fecha de vencimiento, pero si quieres usar algunas funciones ya tienes que bajar y comprar la de paga? Pues esta no, esta te da todas las funciones las puedes probar, pero te limita en cuanto a qué tanto puedes hacer con esas funciones. Entonces, esto lo van a entender un poco a partir de la próxima clase, pero sí hay limitantes en esta demo. La otra limitante es el tiempo, se los da por 14 días. Entonces, si hacen un proyecto, la manera de burlarlo es que cuando se venzan esos 14 días y quieren revisar ese proyecto, siempre y cuando cumpla con estas características delimitantes su proyecto, pues nada más le cambian la fecha a la computadora antes de abrir el programa y ya la engañan. O sea, tendrían que tener una fecha entre el día de la instalación y los 14 días siguientes para que el programa crea que está dentro de la fecha. Bueno, eso es lo que se me ocurre, ¿verdad? Bueno, siempre hay maneras de engañar al enemigo.
La otra es que lo desinstalas y lo vuelves a instalar, ¿no? La otra... Bueno. ¿Qué otra cosa tiene de interesante esto? Bueno, las plataformas. Les decía, ¿por qué las plataformas de iPad y de Android son gratuitas? ¿Por qué esas no las cobra el fabricante? Ok. Porque realmente la tarea básica que van a hacer con esas tabletas es tener la entrevista, las notas de campo en la tableta, literatura básica en la tableta, y lo que entonces ustedes van a hacer es analizar esas notas de campo y estar conceptualizando y codificando. Y eso es una actividad básica, la primera del análisis, y esa sí se las permite hacer Atlas y no les cobra. Entonces pueden hacer toda su codificación, todo su análisis básico en estas plataformas mientras están en campo, y la idea es que cuando llegues al escritorio, todo ese trabajo lo puedas recuperar y llevarlo e integrarlo al proyecto. Esa es la idea de por qué tenemos esta aplicación para estos dispositivos móviles. Ok. Vamos a seguir con la presentación de... Hay un canal, el canal de YouTube de Atlas T. Este canal es muy interesante porque tiene cursos básicos, el sabía, casi el cómo le hago para esto, o el sabías qué. Perdón, cuesta 27,000 pesos por una sola licencia. Comercial. No, uso no comercial y gobierno. Como NGOs, dice Taldatagos, está carito. Sí, está. Aquí se supone que ya me da los precios, supongo que sabe que estoy en gobierno y en institución educativa. Interesante el dato, ¿no? Si es que son caros. 14,000. Entonces, ajá. Sí, buscándole, o sea, cuando llegues y con estudiante y con la beca de los ninis y con esto ya le vas, sí, le vas sacando ahí descuentitos. Porque sí se prestan, es la ventaja de los fabricantes que se prestan mucho en facilidades para adquirir el producto. En cambio, un paquete estadístico, un Stata, te dice, tengo estos precios y ahí, ¿no? Ahí muere. No, normalmente cuando ya estás en contacto con un proveedor y le planteas el problema, trata de encontrarte una solución para que puedas usar el producto. Bueno, entonces en el blog en este canal de YouTube, van a encontrar ustedes muchísima información, cosas que hacer, el cómo le hago, cómo codifico, cómo hago una vinculación entre ideas, resumen de los cursos en línea, cómo gestiono una red. Hay mucha información útil. Entonces, por eso se me hizo interesante que supieran que existe este canal de YouTube que administra directamente el fabricante de la marca, porque el fabricante no se llama Atlas T. Bueno, ya les dije
en la primera parte de la clase, ¿qué es lo que hacen los katas en general? Organizadores que nos permiten dibujar ideas, que hacen redes, que trabajan con tablas. Bueno, ese es el común de todos. En particular ahora vamos a ver qué hacemos, qué tiene Atlas TIC, por qué puedo usarlo. Ok. Pueden ustedes traer directamente información como usuarios de Twitter. Entonces, si están en un grupo y deciden explorar una temática en especial, pues entonces ustedes lanzan la pregunta y entonces van a venir toda la red del mundo de retroalimentación, cómo funciona Twitter. Y normalmente, ¿qué hacen los usuarios? Pues no saben qué hacer con esa información. Entonces, ustedes ya saben que ahora, como usuarios de Twitter, pueden lanzar temáticas a la plataforma y que todas las respuestas las van a poder ustedes traer a Atlas T y la van a poder analizar. ¿Ok? Entonces, eso no lo sabíamos, que lo podíamos hacer y ahora ya lo sabemos. Que si nosotros queremos explorar ese mundo de la Internet, en cómo piensan los usuarios de Twitter, lo podemos saber y lo podemos analizar con Atlas. Entonces, eso normalmente es algo que siempre dicen, oye, pues es que ahí hay muchísima información, pero ¿cuándo me traigo toda la información? ¿Cuándo acabar de copiar y pegar? ¿Cuándo acabo de copiar y pegar todo lo que está pasando ahí? Y además, ¿cómo me aseguro que es todo lo que hay? Todas esas cosas pues se manejan muy fácilmente. Una, tengo que tener mi cuenta, tengo que estar en un grupo de discusión, los invito a que participen con sus ideas respecto al tema, ya luego lo único que hago es capturarlo. O sea, cuando digo capturar es jalar esa información desde la plataforma y traerlo al Atlas T. Y eso se hace en 2-3 pasos y se hace en 2-3 segundos y para eso me sirve el Atlas. Puedo usarlo como manejador bibliográfico. Está Zotero, tienen ustedes, el Mendeley, que son gratuitos, el EndNote, que es de paga, nuevamente. Entonces, Atlas TIC no sustituye esto, no hace este trabajo. El trabajo de la bibliografía va a seguir haciéndolo este cuate, o Zotero, ¿ok? Esto, lo que va a hacer Atlas, es un complemento de cómo manejo esa información bibliográfica en mi proyecto de investigación. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Van a ver cómo interactúan Atlas y Mendeley y ninguno suple a otro. Ok. Puedo trabajar con mapas, de hecho tiene su propio graficador de mapas, no es muy bueno, pero, o sea, no compite con Google Maps, su mapeador, pero vaya, si yo como investigador necesito georreferenciar algo, pues lo puedo hacer directamente desde Atlas, necesidad de ayuda externa, usando su propio programa de georreferencial sin mayor problema. Las tablas de Excel no son su fuerte, pero se pueden trabajar. Y cuando hablo de tablas de Excel,
para los que son muy cuantitativos, olvídense, no estoy hablando de tablas con números, estoy hablando de tablas con letras, con palabras, ¿ok? Normalmente es justamente ese mundo desconocido de tablas de texto, porque todo el mundo cuando habla tablas piensa en números. Y se pregunta, ¿y yo qué hago haciendo, dando un curso de análisis cualitativo aplicado, siendo que vengo de la rama matemáticas? Fíjense que hace muchísimos años, recién graduado de la carrera de actualía, uno de mis amigos me pidió ayuda. Era antropólogo del INAH, algo así. Y me dice, tengo una base de datos gigantesca, pero no sé qué hacer con él. Y cuando me dijo base de datos, yo pensé en números. Y le dije, no, pásamela, eso debe de ser algo muy fácil de resolver. Yo te digo qué hacer con esa tabla. Cuando me va presentando la tabla, que eran decenas de columnas, muchísimas filas, donde tenía registro histórico de la molienda mesoamericana y los instrumentos que usaban, y le dije, rayos, o sea, no sé qué hacer con esto. Y de ahí, después que con toda pena le dije a mi amigo, el antropólogo, que no sabía qué hacer con sus datos, con su tabla, con su base de datos. Y me quedó la espinita de, bueno, ¿y esto qué? ¿No? O sea, ¿cómo se trabaja? Él quería sacar cosas con ese mundo de información, pero tampoco tenía. Él lo había generado, pero estaba perdido en la inmensidad del tamaño del dato. Y en 2012, 2013, le dije, vente al CIDE, te voy a enseñar algo. Y le enseñé en un curso de Atlas T, a él y a su esposa, que también es antropóloga, cómo usar el Atlas T. Pero imagínense, o sea, les estoy hablando de hace 30 años cuando él me pidió ayuda, y apenas hace un par de años le dije cómo solucionar su problema. Más vale tarde. Entonces, de ahí quedó esa espinita de el por qué dar este tipo de cursos, ¿no? Y además cuando no tengo formación inicial en Quali, ¿no? Ya después, cuando te enfrentas a este tipo de herramientas, te das cuenta de que no puedes hacer las cosas mecánicas, no es aplicar una fórmula. Tienes que tener mucho marco teórico, y es cuando prácticamente pues, haces otra carrera en este tema para poder interactuar con los programas. Bueno, sigamos. En vivo. En vivo fue desarrollado al igual que Atlas a principios de los 80, pero en otra parte del mundo. Atlas es alemán 100%. Todo el desarrollo tecnológico es alemán desde el inicio hasta la fecha. La ventaja que ahora tienen colaboradores en todo el mundo donde se andan aportando ideas para mejorar el producto. Y esta parte de en vivo, su historia está en la primera diapositiva donde les decía software, los comienzos con Ethnographer y con Nudist. Y les dije que Nudist
Era un programa que si lo buscaban no lo iban a encontrar en ningún lado, por eso no les puse ni liga, porque este fue desarrollado desde el inicio en Australia, en la Universidad de Melbourne, en Australia. Ahí en ese campus tuvo el nacimiento de este programa, que después lo desaparecieron, lo siguieron perfeccionando por más de una década, hasta que en 1999 lo lanzan al mercado como en vivo. Entonces, como se dan cuenta, el desarrollo de estas tecnologías es muy lento. Y bueno, esa es la historia que hay detrás de En Vivo, que esto era un programa gratuito, igual que casi todos los programas que empezaron a salir en los primeros inicios, todos eran gratuitos, y ya conforme se fueron mejorando, algunos se corrompieron y empezaron a cobrarla. Bueno, entonces el sitio web, vamos a seguir con el sitio web de En Vivo. Pero además, la mercadotecnia es distinta. Los alemanes son más secos, más serios, en ese sentido. Ni siquiera les dan tanto énfasis a su mercadotecnia. Bueno, finalmente saben que son buenos, ¿no? O sea, como que llevan ese ego muy arraigado y dicen, pues si soy bueno y si me quieren me compran y no me vendo como el número uno. Los australianos no, estos le meten mercadotecnia, son muy buenos, diría que mejor que los alemanes, pero también les gusta adornarse, echarse flores y se venden como el número uno, ¿ok? En análisis cualitativo de datos. Pero, así como son los números unos, y Atlas T es caro, ya ni le busques cuánto cuesta En Vivo. Porque si es el número uno para mercadotecnia, tiene productos para todos los bolsillos. ¿Cuánto traes si yo te digo que te vendo? Terra. Tiene versiones. Dice que la más popular es la Plus. En Vivo 12 Plus. Ajá. $1,600. $1,600. Pues entonces, pues están muy cerrados en precios. Sí. Estándar, o sea, ni siquiera es para gobierno. Ok. En Vivo, pues se puso vivo y sacó versiones de su programa. Para Windows tiene 3 versiones: la Pro, la Plus y la de Teams, que es trabajo. De Teams realmente es una mercadotecnia ya de vender productos en la nube y cosas así. La verdad, pues no creo que sea un producto muy popular el de Teams. Y entre estos dos, el Plus pues es el más recomendable, pero no siempre. Y les voy a decir cuál es la esencia en esa diferencia. Porque por un Plus, si voy a pagar $300, $400 más por algo que no voy a usar, ¿para qué lo pago? Hay una diferencia que es básica entre el Pro y el Plus. El manejo y la representación de una red como Facebook
está Julio, está su círculo de amigos, de amigas. Y entonces Julio tiene una relación de amistad con ciertos entes. Bueno, entonces les digo que este tipo de análisis para redes como Facebook, por ejemplo, para ver, para tomar más bien una fotografía de qué es lo que está pasando en una red de este tipo, pero no a través, fíjense, no a través del comportamiento de los integrantes de la red, de los nodos que son las personas. Eso no es lo importante que quiero estudiar. ¿Ok? No son los nodos. Yo lo que quiero ver y analizar en un momento determinado es qué los liga, qué los vincula. Quiero saber por qué Julio establece estas relaciones en un momento determinado. Y esto sí se aplica a mercadotecnia. Si tú le muestras a un grupo de gentes un chocolate, por ejemplo, o les lanzas una pregunta de opinión pública y justamente quieres captar en el momento en que te están respondiendo a tu pregunta vía cuestionario de Gmail, en ese momento quieres captar qué los está vinculando a todos los que te están respondiendo. Porque ya sabes que se lo mandaste a Tito Pérez, a X persona, eso ya lo sabes. A lo mejor conoces también tu base de datos, que lo tienes agrupado por estratos socioeconómicos, por ejemplo. O quizás eso lo deduces a través de los códigos postales de las personas a las que les envían la información. O sea, son tantas maneras de tener conocimiento ya acerca de los sujetos, pero eso no es importante. Sino, ¿qué los vincula? Bueno, pues entonces, cuando ustedes, fíjense, esa es la importancia de este módulo. Cuando ustedes tengan que resolver un problema de este tipo, de que quieran analizar y saber qué es lo común que puedan tener un grupo de individuos en una red, cuando ese sea el problema a resolver, compren el plus. Pero si no van a resolver este tipo de cosas y no van a hacer este tipo de análisis con los datos que tienen, pues el plus no les sirve. ¿Ok? Eso llévenselo como idea básica. ¿Para qué quiero comprar un plus si con un Pro puedo hacer todo? Con la versión Pro puedo hacer todo. Y lo que menos voy a hacer ahorita es este tipo de estudios. ¿Por qué? Cuando ustedes determinan que ya requieren ese tipo de estudios, uno, les empieza a interesar el tema de redes, pero ya no estoy hablando de las redes semánticas que vamos a hacer en nuestro proyecto de investigación con Atlas. No, no estoy hablando de redes semánticas. Estoy hablando de este tipo de redes.
¿ok? Donde hay sujetos, yo como ustedes, ¿ok? Que tienen características, sí, características propias, pero más allá de estudiar estas características de los integrantes de la red, quiero saber cuáles son esas fuerzas que los unen. Y quiero analizarlas. Quiero tomar instantáneas de momentos muy específicos. Es cuando me intereso al tema de redes. Es todo un tema, tanto metodológicamente, hay libros que hay que leer, literatura. Técnicamente también hay que entenderlo, cómo funciona Facebook. Y después de eso, cuando ya tienen ese conocimiento y han explorado algo de eso, solitos van a descubrir que necesitan hacer este tipo de análisis para un ecosistema dado. Y es cuando van a poder explotar la herramienta del Atlas. Esto en el concepto de en vivo, la funcionalidad, y si ustedes quieren ahondar un poco en el tema, técnicamente se llama así, trabajar con sociogramas. ¿Okay? Se usa en mercadotecnia, en política pública, en todo. Tiene mucha aplicación. Entonces, si quieren empezar a explorar esto y cómo interactúan estos ecosistemas, bueno, pues entonces la parte teórica es empezar a explorar esto, cómo en base a redes sociales como Facebook, por ejemplo, podemos desarrollar teoría y analizar las relaciones en estos ecosistemas. Yo creo que ya fui muy redundante, pero me gusta que se lleven la idea muy firme de que sí lo pueden hacer, pero no sé cuándo lo vayan a querer desarrollar. Entonces, por eso Atlas T, digo en vivo, decide que tiene que tener versiones porque no todos quieren hacer este tipo de cosas y entonces ¿para qué les cobras si les das una herramienta que no van a usar? Es la diferencia, digamos, estrella. Pero ¿qué más hace en vivo a diferencia de Atlas? Bueno, el camino es muy estrecho entre un lado y el otro en cuanto a tecnología. Los dos tienen sus georreferenciadores, pueden trabajar mapas perfectamente. Los dos manejan la parte bibliográfica sin ningún problema. De hecho, ahorita vamos a revisar un poco la ventana de Windows, digo de vivo, para que veamos qué tanto podemos hacer. Pero básicamente la diferencia radica ya no entre las aplicaciones, estoy hablando de diferencias entre Atlas y en vivo. ¿Por qué decidir comprar uno o la otra? En vivo
es 100% quali. Digo en vivo, Atlas, perdón. Y en vivo es un software que se conoce como software mixto. Esto es, permite hacer análisis quali y permite hacer análisis quanti. Y entonces ahí hay una marcada diferencia. En vivo maneja un administrador de base de datos SQL que les permite manejar datos estadísticos básicos, por decirlo de alguna manera, directamente en el proyecto de investigación. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una entrevista, por ejemplo, con un paciente. Quiero registrar datos sociodemográficos del entrevistado. Lo podemos hacer directamente en vivo, hacer el registro quanti de esos datos sociodemográficos y que los administre, sin necesidad de llevar una tabla paralela de Excel donde vamos a registrar esos datos. Con Atlas T, si queremos hacer eso, tendríamos dos opciones: hacer una tabla de Excel o hacer los comentarios muy bien claritos para que en un momento determinado tengamos acceso a esa información. Entonces, aquí cuesta un poco trabajo controlar y administrar el dato cuantitativo, pero en vivo se da de una manera natural. Se va generando esa base de datos de SQL de una manera muy natural con el programa. Entonces, eso ya hace una diferencia sustancial. Atlas T 100% quali, en vivo mixto. Ok. Fuera de eso, de este contexto, ambos convergen como herramienta donde vamos a hacer todo lo que hacemos en el trabajo cualitativo. Administrar, organizarnos, la organización, la codificación, las redes semánticas y nuestros informes. Informes y memos. Los memos son documentos vitales dentro de la tarea del desarrollo del análisis. Eso lo vamos a ir revisando poco a poco. Bueno, entonces ahí está la diferencia. Mixtos, programas que son mixtos. No es el único que hay en el mercado que es mixto. Ahí está uno que se llama Max UDA, que también es mixto. Y este que es Atlas, que es 100% quali. Entonces ahí ya tenemos como opciones para revisar al momento de tomar una decisión de qué comprar. Bueno, también en la siguiente liga de la página, ya a detalle pueden ustedes revisar qué sí hace en vivo para Mac, qué hace en vivo Pro y qué hace en vivo Plus. Ahí tienen una tabla bastante a detalle de qué funciones podemos ir explorando con cada una de las versiones disponibles en el mercado. Ok. Entonces eso también ahí lo tenemos en las características. Bueno. Como les comentaba al principio, cuando hice
el resumen, el recordatorio de todo lo que tenemos que tener como teoría para marco teórico. Al final, cuando ya estamos con cualquier herramienta, ya sea gratuita o de paga, al final lo que tenemos es que no hay ninguna estrategia, ninguna metodología, más bien ningún método o proceso que nos indique cómo tenemos que trabajar un software de análisis. Entonces, es totalmente libre para cualquier investigador adaptar la tecnología a su método. ¿Ok? Pero como les dije en un principio, el tener idea de cómo empezar a hacer algo, pues no está tan mal seguir ciertos pasos, recomendaciones. No les estoy dando aquí la receta mágica, ni les estoy diciendo que en su qué hacer trabajen de esta manera. Pero es lo más recomendable, al menos para Atlas, es que identifiquemos cuáles son esos procesos, esos pasos que tenemos que hacer, que vienen dentro de la teoría fundamentada, en la tabla que vimos en el ciclo de la teoría fundamentada, cómo inician con el muestreo teórico y acaba con una pregunta de que si ya llegamos a una saturación teórica. Aquí es cuando entonces eso que es teoría y esto que es una herramienta tecnológica. Esta gráfica tiene los pasos a seguir para desarrollar un trabajo de análisis. ¿Y dónde empieza ese trabajo de análisis? Ay, caray, ¿ya son las 9? Sí. ¿Y por qué no me avisa? Bueno, de hecho es la última gráfica. Entonces, para no... Deme 3 minutos. O menos. Miren. Esta es la estructura en ciclo, donde empiezan documentos primarios, donde viene el segundo paso de la gráfica de teoría fundamentada que vimos al principio. Después del muestreo teórico viene la recopilación del dato y la organización del dato. Entonces estamos aquí. Y en Atlas T empezamos en este paso. Seguimos con citas, con códigos, con familias, con memos, con redes. Toda esta parte es lo que integra la unidad hermenéutica, el centro. La unidad hermenéutica dentro de Atlas T va a ser el proyecto de investigación. Entonces, con eso abrimos la siguiente sesión, porque ya esto nos abre la puerta para ya abrir el programa de Atlas T. Ahora, para los usuarios remotos, por favor, en la carpeta compartida está el ejecutable para Windows y el instalador para Mac del Atlas T. En principio, nada más instalen el programa de Atlas T, que es el que vamos a trabajar la siguiente clase desde el inicio. Para los usuarios presenciales, el Atlas T ya está instalado en los equipos. Si ustedes quieren probarlo y descargarlo también en sus ordenadores personales, entonces ahí tienen los ejecutables. No necesitan forzosamente cargar en vivo en sus máquinas si no quieren saturar sus máquinas de programas demo. De todas maneras, yo lo voy a abrir en la sesión del próximo martes para que
una vez que hagamos un ejercicio, que al menos revisemos cada uno de estos pasos en Atlas, cómo trabaja, y ya nada más les presento en vivo y les digo dónde están más o menos estos mismos pasos en esa otra aplicación. Esa va a ser como que la mecánica. Pero ya no hay presentaciones de PowerPoint, ¿ok? Esa es la idea. Ahorita ya sabemos y conocemos de las herramientas y entonces nos vemos el martes para ya con esta lámina entrar a la parte técnica. Bueno, pues entonces gracias, nos vemos el martes próximo. Bye. Hasta luego. Hasta luego.